Profesor, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a continuar realizando las otras prácticas de Excel. Y para ello ubico lo que es la práctica de Word, ¿no? Que me va a servir como guía para poder desarrollar la práctica. Voy a desarrollar la práctica número 2. Pero para facilitarme el trabajo lo voy a poner en paralelo. Ahora, ¿qué hago? Abro lo que es el archivo la hoja de cálculo de Excel. Ok. Al tamaño que me va a permitir desarrollarlo. Mejor. De la misma manera del Word. Ahora lo despliego para el lado derecho. Ok. Ok, aquí tenemos lo que es la práctica 2. Hago un copiado del título y lo ubico a esta altura y pego. Y para eso me fijo qué tipo de formato tiene las letras. Es Arial 14 negritas. Selecciono, busco Arial 14 negritas. Ok. Para lo que son funciones matemáticas, de la misma manera ubico el cursor y tenemos que es Arial 14 negritas y sombreado. De la misma manera selecciono tipo de letra Arial 14 negrita y subrayado. Entonces de esta manera ya tengo el título. Ahora, ¿qué hago? Selecciono los cuadros, copio los cuadros para poder desarrollar la práctica. A ver, ¿qué hago? Un control C, lo ubico a esta altura, control B y tendría ya mi cuadrito. Pero también nos hemos olvidado de algo, lo que es el ejercicio número 1. También de la misma manera que hago control C, control B y me percato qué tipo de letra. Arial 14. Ok. Selecciono tipo letra Arial 14. Total. Arial 14. Nota 14. Sería el ejercicio. Y el tipo es el rojito. Pero también miramos que tiene una línea, ¿no? Entonces lo que podemos hacer
formas. Entonces le hago la respectiva raya correspondiente hasta esta altura. Ok. Me parece que es más gruesito. A ver, esto no. Ahí está, le puedo poner esta, pero ya. Ahora paso a desarrollar lo que es la práctica en sí. Ok. Para eso desplegamos, para poder trabajar mejor, desplegamos un poco más. Eso nos va a ayudar a poder trabajar mejor. Truncar. Ok. Aquí vemos que el precio está en dólares. Pero también podemos hacer de cambiarlos a monedas, otro tipo de monedas. Que hacemos, seleccionamos, vamos a general y aplicamos moneda. Pero nos podemos percatar que tiene muchas comas. Eso nos puede perjudicar o confundir prácticamente, y nos vamos a formato de celda. A personalizado y le quitamos la coma. Y aceptamos. Entonces ahora sí nos va a permitir trabajar mejor. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Sin decimales. Entonces aplicamos la fórmula. Igual el monto. No. Antes de eso, redondear. Redondear. El monto, coma, y es donde se sin decimales, entonces sería 0 por lógica. Aplicamos, pero aún no sale. Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos, como dice 0. Ok, ya tenemos sin decimales. Hallamos la cruz negrita y los desplegamos. Ok, ya tenemos. Ahora pasamos al otro casillero que nos dice redondear a 2 decimales. De la misma manera aplicamos la fórmula, redondear, ok, el monto con 2 decimales. Ahí ya tenemos con 2 decimales. La cruz negrita, desplegamos y ya tenemos desarrollados. Ahora dice truncar 2 decimales. De la misma manera aplicamos la fórmula, pero en este caso ya es truncar. Buscamos la opción de truncar o la fórmula y el monto 2 decimales. Enter. Pero como podemos ver que ha cortado. De la misma manera buscamos la crucecita negra y ya tenemos desarrollado, pero también nos piden el total. Entonces seleccionamos todo el precio, aplicamos sumatoria y ya tenemos lo que es nuestra suma. Hacemos clic ahí, desplegamos al lado derecho y ya tendríamos también desarrollado
las cifras correspondientes. Pero en este caso el total también sería ya de esta manera ya tenemos desarrollada la primera práctica, ¿no? Ok, pasamos al ejercicio número 2 y ver qué nos piden, ¿no? En este caso nos pide cuántos datos hay en total. Aplicamos la fórmula. Igual, en este caso para saber cuántos datos hay, aplicaremos la fórmula de contar. En este caso será contará. Contará. Y seleccionamos todos lo que es producto, bodega y unidades. Y cerramos paréntesis. Y ahí tenemos la respuesta 54. Que dice, ¿cuántos datos son numéricos? Son numéricos. Aplicamos la fórmula. Numéricos. Entonces ahí sí sería contar. Entonces seleccionamos tanto los datos de bodega y unidades. Cerramos paréntesis. Y aplicamos. Ok. Ha habido un pequeño error que hemos encontrado, pero ya lo corregimos porque hubo una mala selección. Ahora también nos piden cuántos datos faltan. Aplicamos la fórmula. Sería contar blanco. Solamente de esa manera podemos determinar los datos que faltan, y para ese caso también seleccionamos todo, tanto letras, tanto la parte numérica. Cerramos y ya de esta manera hemos podido desarrollar la práctica correspondiente, ¿no? La práctica número 2. Ahora pasamos a lo que es nuestra siguiente práctica. A ver, sería la práctica número 3. De la misma manera empezamos a desarrollar nuestra práctica número 3. Para eso abrimos la hoja número 2 para hacerlo mejor. Igual hacemos un copy, control C, y pegamos. De la misma manera nos fijamos qué tipo de letras llevan. Arial 14, negritas. Arial 14, ¿dónde está Arial 14? Y negritas, ¿no? Ya.
Ahora las funciones estadísticas, igual, Arial 14, negrita subrayado. Ok. Monta Arial 14, la cantidad, negritas y subrayado. Ahora también tenemos el ejercicio 1. Para ello vamos a copiar mejor por partes para facilitarnos el trabajo, ¿no? Ok. Control C. A ver. Control B. Ok, ya tenemos nuestra práctica. A ver, nos fijamos qué cosa nos falta. Lo colocamos un poquito más arriba. Ok. Ahora nos falta copiar el otro cuadrito pequeño. A ver. Control C. A ver. Aquí también lo copiamos. Control B, ¿no? Y de esta manera ya tendríamos nuestro cuadro pequeño también. Ok. Ahora vamos a seguir desarrollando nuestra práctica número 3. Pero también podemos aprovechar también para copiar nuestra práctica número 2 y así desarrollar conjuntamente todo, ¿no? Control C. Control B. Ya. Ahora sí, empezamos con el respectivo desarrollo. Aquí nos pide total de ventas. Eso, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Aplicando la fórmula correspondiente. Entonces, aplicamos lo que es la suma, ¿no? La suma de Natalie, que es de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta junio. Cerramos paréntesis, hacemos enter y ya tendríamos nuestra cifra correspondiente. Entonces, de la misma manera se desarrollan todos los demás. Desplegamos y ya tendríamos nuestra total de ventas para cada persona: Natalie, Miguel, Ángel, Alexandra, Stephanie, Jimena. Ahora, ¿de qué manera hallamos nuestro promedio? También de la misma manera aplicamos nuestra fórmula. Igual lo que es hallamos promedio, ¿no? Promedio
y de la misma manera seleccionamos de enero a junio y enter. Ya tendríamos nuestro promedio correspondiente. Ok, de esta manera ya tenemos el promedio. De la misma manera, para evitar o facilitar el trabajo, desplegamos y ya tenemos el total de promedio. Ahora nos piden también lo que es los generales. Entonces, eso que va a permitir hacer lo que es, vamos a hacer nuestra podemos desarrollarlo de diversas maneras. A ver. Ok. En todo caso lo vamos a hacer de otra manera. Nuestra fórmula, suma, y seleccionamos de Natalie hasta Jimena, cerramos paréntesis. Ok, ya tendríamos lo que es la suma de enero. Ubicamos lo que es nuestra lucecita negra y aplicamos a todo. De esta manera ya tenemos lo que es nuestra suma. Ahora nos piden otros términos para desarrollar. Aquí dice ¿cuál es la venta mayor? Entonces, para poder saber cuál es la venta mayor, aplicamos nuestra fórmula. Entonces sería el máximo, ¿no? De esa forma vamos a saber cuál es la venta mayor y seleccionamos de enero a junio todo los casilleros, cerramos paréntesis, hacemos enter y ya eso va a ser la venta mayor es de 430. Nos cercioramos que efectivamente es esa la cantidad. Ahora nos piden cuál es la venta menor. De la misma manera hacemos el mínimo y lo ubicamos. Seleccionamos para eso de enero a junio, cerramos paréntesis y nuestra venta menor sería de 100 y efectivamente es de 100. Ahora dice del total de ventas, ¿cuál es el mayor? De la misma manera aplicamos nuestra fórmula, máximo, y seleccionamos ok, aplicamos nuestra fórmula que es del total de ventas, el máximo, seleccionamos el total de ventas desde Natalia Jimena y de esa manera desarrollamos el mayor del total de ventas. Ahora también nos pide el menor, igual aplicamos nuestra fórmula, min el total de ventas, cerramos y de esa manera ya tenemos. Ahora dice del total de promedio. De la misma manera aplicamos nuestra fórmula, max, cerramos paréntesis y enter.
Ahora el menor. Nuestra fórmula min y de la misma manera ya tenemos el mínimo. Y ahora dice si las ventas, cuáles las ventas que el valor que más se repite, ¿no? Y entonces, ok, nos falta determinar lo que son las ventas o el valor que se repite. En este caso vamos a desarrollar aplicando la fórmula siguiente. En este caso, cuando queremos saber las cifras que se repite o el valor que se repite, aplicamos moda. Nuestra fórmula es moda 1. Entonces, para saber, se selecciona las cifras o el casilla de enero a junio y de esta manera hemos podido desarrollar lo que nos faltaba, ¿no? Ahora vamos a desarrollar lo que es el ejercicio 2. Vamos a ver qué cosa nos pide y entonces empezamos a desarrollar. Aquí nos pide lo que dice el promedio de exámenes, el promedio de prácticas y el promedio general. A ver, para poder hallar el promedio de exámenes tenemos que desarrollar de la siguiente manera. Aplicamos nuestra fórmula promedio o si no lo vamos a hallar de otra manera. Shift igual promedio a ver, dice de exámenes, entonces examen 1, examen 2, coma, examen 3 y 4, cerramos paréntesis, enter, y eso sería nuestro promedio de Ramos Matías. Entonces, como la misma operación se va a desarrollar en todos los demás, desplegamos y de esta forma tendríamos ya desarrollado lo que es el promedio de exámenes. Ahora aplicamos a lo que es promedio de prácticas. Aplicamos nuestra fórmula promedio de la misma manera. Práctica 1, 2, coma, práctica 3, 4, cerramos paréntesis, enter y ya tenemos. De la misma manera desplegamos y ya tenemos lo que es nuestra promedio de prácticas. Ahora, para hallar el promedio general, vamos a poder hacer también de la misma manera. Aplicamos nuestra fórmula promedio general y será entre promedio de exámenes y promedio de prácticas. Promedio de examen y promedio de prácticas. Cerramos paréntesis.
y enter. ¿Qué ha pasado? Rectificamos nuestra fórmula, a ver, para ver qué ha pasado. Ok, promedio cerramos paréntesis y eso sería nuestro promedio general. De la misma manera desplegamos ok. Consideramos solo 2 decimales. Ahora, ¿qué cosas más nos piden? Dice, promedio de exámenes, nota máxima y promedio de práctica, nota máxima. Entonces aplicamos nuestra fórmula. Ok. Igual el máximo. Nota máxima de promedio de exámenes. Nos vamos a promedio de exámenes. Para eso seleccionamos todo lo que es promedio de exámenes y podemos ver que es 14.5 el promedio máximo de nuestro examen. Ahora dice nota mínima. De la misma manera aplicamos nuestra fórmula min de nuestro promedio de exámenes. Seleccionamos, cerramos paréntesis, enter. Esta es nuestra nota mínima. Ahora de prácticas, igual. Nuestra fórmula max. Ahora de nuestras prácticas. Nuestras prácticas. De nuestras prácticas cerramos paréntesis. 14.75. Ok. Ahora nuestro mínimo. Aplicamos nuestra fórmula. Mínimo, min. Igual seleccionamos en prácticas. Cerramos paréntesis. Enter y ya tenemos. Ahora tenemos que ver qué nota se repite. En 1 y 2, examen 1 y 2. Y entonces vamos a desarrollar. Ok, aplicamos nuestra fórmula. Como dice qué nota se repite, se aplica la fórmula moda. Y tenemos que aplicar en lo que es, dice, examen 1 y 2. Y seleccionamos todo lo que es examen 1 y 2. Entonces, cerramos paréntesis. Y entonces
el que se repite en 1 y 2 es 12. Ahora dice en práctica 1, 2. De la misma manera aplicamos nuestra fórmula, moda, y nos dirigimos a práctica 3 y 4. Práctica 3 y 4. Práctica, seleccionamos, cerramos paréntesis y ya determinamos de esta manera el ejercicio que nos... Ok, de esta forma hemos podido desarrollar lo que es la práctica número 3, y a la vez que hemos culminado con estas dos prácticas.